Ellas son las hermanas González Valenzuela. A primera vista, supondríamos que son mujeres recatadas y de pocos problemas. Pero lo que hay detrás de estos rostros y estas prendas es tan aterrador que les ha hecho pasar a la historia como las asesinas seriales más crueles de México. Estas 4 hermanas fueron las protagonistas de uno de los más grandes casos de violencia, asesinatos y prostitución en conjunto. Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González fueron las responsables directas de la muerte y tortura de más de 90 jóvenes mujeres. Nacidas bajo el seno de una familia disfuncional y provenientes del estado de Jalisco, las hermanas se convirtieron en una de las más representativas expresiones de criminalidad en toda América Latina. Bernardina Valenzuela, su madre, era una mujer extremadamente religiosa, mientras Isidro Torres, padre de las infames criminales, era machista, alcohólico y violento, y trabajaba como vigilante nocturno como parte del cuerpo utilizado por Porfirio Díaz para atrapar a los asaltantes de caminos. Luego de años de vivir en una situación problemática y llena de violencia y maltratos, sus padres fallecieron y dejaron una pequeña herencia. Delfina, con esto, decidió iniciar un negocio que parecía seguro. En su pueblo natal, abrió una cantina en la cual no solo se vendía alcohol, sino que además se vendían los servicios de jóvenes prostitutas. Dada la peculiar combinación, el lugar tuvo un éxito inesperado, por lo tanto, el negocio debía expandirse para generar más, así que Delfina abrió una cantina más con las mismas características en Lagos de Moreno, Jalisco. Pero este último negocio tenía un servicio adicional: se rentaban cuartos para furtivos encuentros sexuales. El negocio, a pesar de que cada vez era más rentable, alimentaba también la ambición y la avaricia de Delfina, pues además de todo, obligaba a las prostitutas a comprarle a ella todo lo que necesitaban, desde maquillaje hasta comida. Era un negocio con pocas pérdidas. Gran parte del dinero que ella pagaba regresaba a sus manos. Mientras el negocio crecía, más dinero se movía. Fue por eso que Delfina contrató a su hermana Carmen para que le auxiliara en los asuntos de contabilidad. Carmen convenció a Delfina de legalmente establecer su negocio. Luego de los permisos y trámites necesarios, abrieron el Guadalajara de Noche, el burdel más famoso de aquellos días en la zona. El hijo de Delfina comenzó también a ayudarles en el negocio, encargándose de supervisar a las jóvenes, controlando la seguridad del lugar y además pagándole a las autoridades para que se hicieran de la vista gorda. Pero un día eso no funcionó del todo y las autoridades se presentaron en el lugar para clausurarlo. El Tepo, el hijo de Delfina, bajo los efectos del alcohol, se armó de valor, tomó un fusil y enfrentó a los agentes quienes, naturalmente, lo acribillaron al instante. Ante los ojos de su madre, el Tepo murió y eso desencadenaría una serie de eventos que llevarían a las hermanas a cometer una larga lista de asesinatos. Fue entonces que Delfina contrató a varios militares que buscaron a cada uno de los responsables de la muerte de su hijo, y uno a uno fueron asesinados como parte de su venganza. Debido a esta situación, las hermanas se tuvieron que ir a Guanajuato y se reunieron allí con su tercera hermana, María de Jesús, quien también tenía algunos negocios en marcha. María enviaba camiones con prostitutas a los pueblos cercanos. Las mujeres daban sus servicios a quienes lo requirieran y así iban de pueblo en pueblo. Debido a que no se establecían en algún punto en específico, se evitaron durante mucho tiempo cualquier problema con la ley. Cuando se reunieron, las hermanas decidieron unir sus capitales para crear un nuevo negocio. Estaban a punto de cambiar la historia del crimen en toda América Latina. La Barca de Oro había iniciado sus operaciones en un lugar de la ciudad de León, Guanajuato. La prostitución era totalmente legal en esa zona, así que no tuvieron problemas con la ley, y luego del éxito de la Barca de Oro, abrieron un segundo negocio con el ya bien conocido nombre de El Guadalajara de Noche. El local de la Barca de Oro había sido antes una cantina propiedad de un joven al que todos apodaban el Boquianchis. Fue así que el sobrenombre fue heredado por las hermanas y la Barca de Oro más tarde fue conocido como el Burdel de las Poquianchis, apodo que desde un inicio ellas detestaban, pero que les habría quedado para la posteridad.
Los negocios estaban dando mucho dinero, pero en 1962 las autoridades decidieron cerrar todos los burdeles y fue así que se quedaron solo con el burdel ubicado en Lagos de Moreno, mientras Eva, la menor de las hermanas, se mudó a Tamaulipas y en la zona fronteriza abrió un burdel de nombre La Piernuda, pidiéndole a sus hermanas que no dejaran de enviarle jovencitas para prostituirlas. Más tarde, bajo la influencia de Delfina, la Poquianchis mayor, las hermanas compraron el rancho Loma del Ángel y lo transformaron en un enorme prostíbulo. Para reclutar a mujeres, las Poquianchis acudían a los pueblos a buscar a las más bonitas, sin importar que tuvieran 12 o 13 años, y con la ayuda de algunos hombres, las futuras víctimas eran secuestradas y en algunos casos, por algunos billetes, los padres accedían para que se las llevaran con ellos. Una vez en el burdel, las niñas eran examinadas y si las hermanas consideraban que eran de buen ver, los ayudantes y cómplices se encargaban de violarlas. Una vez realizado el cruel procedimiento de inicio, las Poquianchis bañaban a las niñas con agua fría, las vestían y las sacaban para que atendieran a la clientela. Mientras vivían una vida precaria y de tortura, las mujeres servían hasta que tenían 25 años, pues luego de eso, Salvador Estrada, alias el Verdugo, las encerraba en un cuarto oscuro sin comida, sin bebida y las golpeaba hasta dejarlas sin fuerzas para defenderse. Una vez que las mujeres estaban totalmente débiles, el Verdugo las llevaba a otra parte y las enterraba vivas mientras a otras les pasaba planchas calientes por todo el cuerpo, a otras las arrojaba desde la azotea para morir al caer y a otras les destrozaba la cabeza a golpes. Cualquier actitud mínimamente negativa resultaba en la muerte. Si alguna se embarazaba, si tenía anemia, si no le sonreía a los clientes o si no le caía bien a alguien, cualquier cosa, simplemente era asesinada. Los bebés que alcanzaron a nacer fueron asesinados y enterrados en las inmediaciones del rancho, a excepción de uno que mantuvieron vivo para vendérselo a un cliente que, según, quería experimentar con él. Abortos clandestinos, asesinatos a plena luz del día, mujeres enterradas vivas, tumbas clandestinas, esclavitud. Todo era posible en el territorio de las Poquianchis. Pero a cambio de servicios sexuales, policías y militares no solo permitían todo, sino que además cuidaban del burdel. Algunas de las mujeres lograron salvarse a cambio de convertirse en crueles castigadoras, quienes mataban a palazos a las muchachas y les destrozaban la cara con una tranca de madera. Por si esto pareciera poco, alguien les dijo a las Poquianchis que si ofrecían sacrificios a Satanás, ganarían más dinero. Incurriendo en el satanismo, cada vez que llegaban nuevas niñas, las hermanas las iniciaban bajo un macabro ritual. A la luz de una estrella de 5 puntas formada por velas, las hermanas sacrificaban a un gallo. Luego se desnudaban y se untaban la sangre del animal por todo el cuerpo, para después desnudar a las niñas quienes eran violadas, mientras las Poquianchis contemplaban la escena a carcajadas. Pero apenas el ritual comenzaba, llegaba un momento en el cual los ayudantes metían en la habitación a algún animal y obligaban a las niñas a realizar un acto zoofílico, y después de eso iniciaban una orgía en la cual también las hermanas participaban. Semanas después, las Poquianchis decidieron que era buena idea cortar la carne de los cadáveres de las prostitutas para venderla por kilo en el mercado. Con tarjetas de salud falsas, las Poquianchis mantenían a sus clientes tranquilos y les hacían pensar que todo estaba perfecto, pero en realidad muchas de ellas estaban enfermas. En 1964, Catalina Ortega, una de las nuevas, consiguió escaparse y logró llegar hasta la ciudad. Ahí acudió ante la policía y denunció los hechos y tuvo suerte, pues los agentes con los que habló no formaban parte de la nómina de las asesinas. Decenas de policías acudieron al burdel y al rancho y luego de arrestar a algunos de los responsables, se encontraron con las mujeres desnutridas, llenas de golpes, violadas y quemadas que estaban dentro del cuarto oscuro aquel en el que el verdugo hacía de las suyas. Trozos de carne humana, celdas de castigo, cadáveres, todo aquello inculpaba más y más a las Poquianchis, quienes de inmediato fueron arrestadas.
Acusadas de casi 100 asesinatos, las hermanas estuvieron a punto de ser linchadas, pero las autoridades las trasladaron a Irapuato y tras ser juzgadas, fueron sentenciadas a solo 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro alguno. Carmen murió de cáncer, Eva fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio, y Delfina tuvo un final agonizante. Mientras la prisión en la que se encontraba estaba siendo remodelada, uno de los trabajadores accidentalmente dejó caer un bote con 30 kilos de mezcla de cemento sobre la asesina, quien murió luego de una lenta y dolorosa agonía.